Buen día. Somos del grupo IC 502 de la materia Taller de Base de Datos y expondremos a continuación el tema concurrencia, que está presentada por Saray Meliton Salinas y José Manuel Retana Álvarez. Presente. Nuestro índice como primer tema es concurrencia, seguido de los conceptos de concurrencia y el 4.2 propiedades de las transacciones, el 4.3 grados de consistencia, 4.4 niveles de aislamiento y finalizaremos con el 4.5 commit y rollback. Tenemos primeramente el tema concurrencia, que nos dice que se refiere a la habilidad de distintas partes de un programa, algoritmo o problema de ser ejecutado en desorden o en un orden parcial sin afectar el resultado final. Los cálculos operaciones, como así se puede determinar, pueden ser ejecutados en múltiples procesadores o ejecutados en procesos separados físicamente o virtualmente en distintos hilos de ejecución. Un sinnúmero de modelos matemáticos han sido desarrollados para cálculos de la concurrencia, en general incluyendo redes de Petri, procesos Kaukuley y el modelo máquina de acceso random o en paralelo, el modelo Actor y el lenguaje Reo. También concurrencia se puede ver como el significado de que ocurre con cierta regularidad. Algunos modelos de la concurrencia nos dicen que son un formalismo para ejemplificar y comprender sistemas concurrentes que han sido desarrollados a lo largo del tiempo y que están incluidos por la máquina de acceso aleatorio paralelo, el modelo Actor, fuentes computacionales y modelos como las redes de Petri, el modelo de comunicación secuencial de procesos, espacio de tuplas, el lenguaje coordinado, el SCDDP software, programación orientada a objetos concurrentes simple, el lenguaje Reo. Algunos de estos ejemplos de concurrencia están ante todo con la intención de sostener el razonamiento y la especificación, mientras otros pueden ser usados a través del ciclo de desarrollo, incluyendo diseño, implementación, comprobación, experimentación y simulación de sistemas concurrentes. Algunos de estos están basados en el paso de mensajes, mientras otros tienen diferentes mecanismos para la concurrencia. También mostramos algunas de sus propiedades, pero de las transacciones, que nos dice como concepto principal que es una unidad lógica de trabajo que debe exhibir 4 propiedades conocidas como propiedad ACID, atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad, para ser calificado como transacción. Como se puede ver en la imagen es un breve ejemplo y nos dice que responsable, coherencia, responsable, aislamiento y durabilidad. Atomicity significa que el sistema permite operaciones atómicas. Una operación atómica es aquella que si está formada por operaciones más pequeñas, se consideran como un paquete indivisible y deben ser ejecutados todos correctamente, o en el caso de que alguna de ellas no pueda hacerlo, el efecto de las que ya han ejecutado no debe hacer notar. Debe deshacerse como si el conjunto de las operaciones no se hubieran realizado. Mientras atomicidad es una propiedad, la transacción es el mecanismo que utilizan los SGBD para lograr la atomicidad. También responsable, que es el método de recuperación de no completar todas las operaciones y nos devuelve la
BD a su estado anterior a empezar esa TX rollback. La coherencia nos dice que asegura que cualquier transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Después de terminar una transacción, la base de datos no viola ninguna de sus reglas, valores obligatorios, claves únicas, etc. Por otro lado, responsable nos dice que los programadores, mediante la definición adecuada de la integridad de Tigers, primer case, el aislamiento nos dice que son los efectos de una TX, no son visibles a otros usuarios. Mientras no se confirmen, una transacción en ejecución no puede revelar sus resultados a otras transacciones concurrentes antes de finalizar. Más aún, si varias transacciones se ejecutan concurrentemente, los resultados deben de ser los mismos que si ellas se hubieran ejecutado secuencialmente. Esto se conoce como seriabilidad, debido a que su resultado es la capacidad de volver a cargar los datos iniciales y reproducir una serie de transacciones para finalizar con los datos en el mismo estado en el que estaban después de realizar transacciones originales. Su responsable nos dice que el método de concurrencia es mecanismos, protocolos. Su durabilidad también nos dice que en el mismo momento en que una operación ha terminado satisfactoriamente y el sistema informa de ello, sus efectos quedan ya registrados permanentemente. Y si existe una falla en el sistema, esto no debe permitir que se pierdan las operaciones realizadas por TX ya confirmadas. Su responsable nos dice que es el método gestor de recuperación. Después tenemos los grados de consistencia. Consistencia podemos definir como la coherencia entre todos los datos de base de datos. Una transacción finalizada, confirmada parcialmente, puede no confirmarse definitivamente. Consistencia. La ejecución de una transacción debe construir a un estado de base de datos consiste que cumplirá todas las restricciones de identidad definidas. Si se conforma definitivamente en sistema asegurada la persistencia de los cambios que se han efectuado en la base de datos, si se anula los cambios que he efectuado, los desecho. Una transacción que termina con éxito se dice que está comprometida. También están las garantías de ácido. Las constancias es una de las 4 garantías que define ácido transaccionales. Sin embargo, la ambigüedad existe sobre la naturaleza de esta garantía. Varios se definen como garantía de que cualquier trámite iniciado de futuro necesariamente ve los efectos de otras transacciones cometidos en el pasado. Las garantías que limitaciones de la base de datos no son violados, particularmente una vez que una transacción se compromete, la garantía de las operaciones de las transacciones se realizarán con precisión, correctamente y con validez. Con respecto a las semánticas de aplicación, con estas diversas definiciones o las mutuaciones excluyentes, es posible diseñar un sistema que garantiza la consistencia en todos los sentidos de la palabra, como la mayoría sistemas de gestión de base de datos relacional en común hoy en día podríamos decir que lo usa. También están los campos de consistencia, que es texto simple, como un nombre lo indica. Es un campo que admite un texto. El único tema a tener en cuenta es la cantidad de caracteres admitidos. Por ejemplo, excelente DTO de parque Chacabuco o computador del dual core.
El área de texto igual al anterior solo es este tipo de campos, no puede existir limitaciones de cantidad de caracteres. Existen dos tipos, con formato y solo texto. La diferencia entre ambos es que el texto de formato admite códigos HTML. Por ejemplo, el departamento del dúplex de 213 metros cuadrados, tres habitaciones, cuentan con un dormitorio de suite, un dormitorio dormitorio estudio en suite con salida a la terraza, living, comedor, cocina, terraza con parrilla y balcón de creado. En total tienen tres baños completos. Eh, Campos de consistencia. El número de estos tipos de campos limitan solo números y no deben incluir puntos, y se le debe usar una coma como separador decimal cuando corresponda. Por ejemplo, 1538. Con este tipo de campos es solo si queremos definir si contiene o no contiene una determinada característica. El valor a colocar en forma estricta es sí o no. También puede determinar el número de 1 o 0, respectivamente, código o ID. Este campo debe de tener un código alfanumérico o número identificador ID único e irrepetible para cada registro. Es como se ha mencionado todo este registros o campos para las tablas de base de datos. El mismo solo se utiliza para integrar todos los de sus archivos con los de la base de datos, modificaciones o bajas. También tenemos los niveles de aislamiento que nos dice que son transacciones que especifican un nivel de aislamiento que define el grado en que se debe aislar una transacción de las modificaciones de recursos, datos realizados por otras transacciones. Los niveles de aislamiento se describen en cuanto a los efectos secundarios de la simultaneidad que se permite, como las lecturas desafadas o ficticias. Eh, Unos puntos importantes de niveles de aislamiento serían control de los niveles de aislamiento de transacción, controla si se realizan bloques cuando se leen los datos y qué tipos de bloques se solicitan, la duración de los bloques de lectura. Si una operación de lectura se hace referencia a filas modificadas por otra transacción, nos dice que se bloquea hasta que se libera el bloque excluido de la fila, o también que recupera la versión confirmada de la fila que existía en el momento en el que la instrucción o la... Por otra parte, lee la modificación de los datos no confirmados. También están los niveles de aislamiento para una sesión SQL. Son definidos basados en si ellos permiten a cada uno de los eventos definidos anteriormente. Es interesante notar que el estándar de SQL no permite un esquema de cierre específico o confiere el mandato comportamientos particulares, pero más bien sí describe estos niveles de aislamiento en términos de estos, de, teniendo muchos mecanismos de cierre, coincidencias que depende del evento de lectura. Aquí tenemos lo que es lectura sucia, lectura no repetible y lectura fantasma. En lectura sucia están las sentencias select, son ejecutadas sin realizar bloqueos, pero podría usarse una versión anterior de un registro. Por lo tanto, las lecturas no son consistentes a usar este nivel de aislamiento. En lectura no repetible, una transacción vuelve a leer datos que previamente ha leído y encontrarás que ha sido modificado o eliminado por una transacción cursada. En lectura fantasma, una transacción vuelve a ejecutar una consulta, devolviendo un conjunto de registros que satisfacen una condición de búsqueda y encuentra que otros registros que satisfacen la condición han sido insertada por otras transacciones cruzadas.
Como otro tema tenemos al commit y rollback, que si bien son una estructura de una transacción de base de datos consta de una o más instrucciones. Específicamente una transacción consiste en una o más estancias de ML que en conjunto constituyen un cambio atómico a la base de datos. Una declaración de ML, una transacción, tiene un principio y un final y un inicio de transacción. Una transacción comienza cuando se encuentra la primera sentencia de SQL ejecutable. Sentencia de SQL ejecutable, una instrucción SQL que genera llamados a una instancia de base de datos, incluyendo DML, DDL y la instrucción set transacción. El final de una transacción se determina cuando se produce. Por ejemplo, un usuario admite una sentencia commit, guardar o rollback, que es deshacer, sin una cláusula cbPoint, punto de restauración. Mediante el commit, un usuario también puede solicitar explícitamente o ampliamente que los cambios en la transacción sean permanentes. Los cambios realizados por la transacción son permanentes y visibles para usuarios, otro tipo de usuarios, solo después de una transacción. Ello puede ejecutar una sentencia DDL como create, renames o after. En la base de datos se emite una sentencia commit implícito antes y después de cada instrucción DDL. Si las transacciones actuales contienen instrucciones DML, a continuación Oracle base de datos primera confirma la transacción y luego corre y se comprueba la sentencia DDL como una nueva transacción de un inicio único estado. Un usuario sale normalmente a la mayoría de las utilidades y herramientas de base de datos Oracle, haciendo que las transacciones actuales que se ha comprometido de forma implícita. El comportamiento autocommit, cuando un usuario se desconecta después de la aplicación y la configuración del gestor. Bueno, aquí se muestra un ejemplo de cómo se realizó transacciones y se los mostraremos en la misma aplicación de Oracle. Bueno, primeramente aquí ya tenemos en Oracle el ejemplo, así que el proceso para el que fue desarrollado y cómo se puede ejecutar. Por ejemplo, como acabamos de ver, commit es para guardar valores y en nuestra tabla aquí vamos a tener .t, que sería el nombre de nuestra primera tabla. Create Table T tendría una ID, está compuesta por enteros, no nulos y tiene una llave primaria, que sería primary key. Estaría compuesta por frase y nos acepta un valor de 30 caracteres y también podemos agregar aquí valores grandes. Por ejemplo, nos vamos a la parte de insert into, de la parte de la tabla T, y si ejecutamos esta parte, ID frase values, nos imprimiría nuestra ID y nuestro hola mundo, que la vamos a ejecutar. Y como podemos ver, en la parte de abajo ya nos aparece lo primero que ejecutamos. El commit por consiguiente, nos ayuda a guardar y el insert into T de ID nu. Aquí no nos va a guardar nada, ya que en nu no estamos guardando algún tipo de valor o un tipo de carácter,
solo nos pondría nuestra ID, que sería la número 2, y nuestro valor, que lo vamos a ejecutar para que se vea. Y se puede ver abajo que no tiene nada porque es nulo. Podemos seleccionar todo con select asterisco from t y podemos dar un rollback que nos regresaría algún valor que no hemos guardado o que hemos omitido. Este rollback nos ayudaría en esa parte. También podríamos volver a seleccionar todo, volver a insertar el ID de frase, y en valores que podríamos usar el ID 3 y ya nos aparecería otro tipo de frase que sería el tercero, y podremos volver a usar el rollback de regresar este otro valor. Y como se puede ver en la ejecución, pues mostramos cada parte que contiene este ejemplo. Y a continuación, mi compañero explicará un segundo ejemplo. Como mencionado, mi compañera, voy a reutilizar parte también de la tabla anterior, pero ahora voy a eliminar los registros de la tabla T, pero que sean mayor a 1. Como en este caso, aquí nada más dice 1, voy a guardar lo que es el valor 3 y el valor 2. En sí lo que va a hacer es, para mostrar, voy a tener aquí los registros a la vez, pero yo voy a mandar la indicación, la instrucción de eliminar todos los que son mayor a 3, bueno, mayor a 1. Teóricamente, una vez ejecutado esto, y si lo ejecuto, me va a borrar los demás. Es como se estuvo como se concluyó en el primer ejemplo. Nos quedamos igual. Pero ahora aquí lo que voy a hacer es aguardar como si se fuera haciendo un punto de control o como un respaldo. Y voy a, en este caso, insertar lo que es el valor ID2 y la materia en en el campo frase. Como se puede apreciar, aquí está. También lo que voy a hacer es borrar este table 2 y en este caso me lo marcó estaba borrado porque anteriormente lo tenía registrado, pero eso es para crear un nuevo tabla que se llamará T2 con los campos, con el campo ID que va a ser numérico. Se va a insertar lo que es los valores de ID con el valor 1 y aquí lo que voy a hacer es ver que si se aguardó y efectivamente nada más aguardé solamente el número 1 en el campo ID porque es la única que se creó y es la única que se colocó. Pero si le doy rollback, como no hice un punto de aguardado en el momento de insertar el valor, lo que va a aparecer es lo siguiente. Me va a aparecer que ahí no hay nada porque no hizo un punto de guardado. Pero en cambio, si yo pongo insert into o el mismo valor, pero también pongo otro con el número 2, ya tengo dos valores. Y le doy a guardar y doy una tercera, pues me lo va a guardar igualmente, como se puede apreciar. Pero si le doy rollback, lo que va a hacer es que como no guarda el número 3, pues nada más van a estar los dos primeros. Y esta es la función entre el comic y el rollback. Esto sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias.